Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 5. Preparativos para la construcción de la casa. Hiram, rey de Tiro, envió sus servidores a Salomón, porque oyó que había sido ungido rey en lugar de su padre. Hiram había sido siempre amigo de David. Salomón mandó decir a Hiram: Sabes bien que mi padre David no pudo edificar una casa para Yahvé su Dios, a causa de las guerras en que sus enemigos lo envolvieron, hasta que Yahvé los puso bajo la planta de sus pies. Hoy Yahvé mi Dios me ha concedido paz por todas partes, y no tengo adversarios ni quien me quiera mal. Ahora quiero edificar una casa al nombre de Yahvé mi Dios, según lo que Yahvé dijo a mi padre. El hijo tuyo que yo pondré en tu lugar, sobre tu trono, me edificará una casa. Así pues, ordena que se corten para mí cedros del Líbano. Mis servidores ayudarán a los tuyos, y te pagaré como salario de tus servidores lo que tú me digas. Pues tú sabes que no hay nadie en mi pueblo que sepa talar árboles como ustedes los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo: Bendito sea hoy Yahvé, pues ha dado a David un hijo sabio para gobernar este numeroso pueblo. Y mandó contestar a Salomón: He oído lo que me enviaste decir. Yo daré cuanto deseas en madera de cedro y de ciprés. Mis servidores lo bajarán desde el Líbano hasta el mar. Yo los pondré en balsas y los llevaré al lugar que me mandes. Allí los soltarán y tú los cargarás. Yo desearía que me los pagues con víveres, que me proporcionarás para mi casa. Hiram facilitó a Salomón toda la madera de cedro y ciprés que necesitaba. Salomón dio a Hiram 20,000 cargas de trigo para la manutención de su casa y 20,000 medidas de aceituna molida. Así lo hizo Salomón todos los años. Yahvé dio sabiduría a Salomón, como se lo había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón. Ambos pactaron una alianza entre sí. Salomón ordenó que 30,000 hombres escogidos de todo Israel trabajaran en sus obras. Los enviaban al Líbano por turnos de 10,000 al mes. Estos pasaban un mes trabajando en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoniram estaba al frente de ellos. Además, Salomón tenía 70,000 portadores y 80,000 canteros en la montaña, sin contar a los capataces puestos por los intendentes al frente de las obras, unos 3,000 hombres que mandaban a la gente empleada en los trabajos. El rey mandó extraer grandes piedras labradas para los cimientos de la casa de Yahvé. Los obreros de Salomón, junto con los de Hiram y los giblitas, cortaron y trabajaron la madera y las piedras para la construcción de la casa. Capítulo 6. Salomón construye el templo. El 4.º año de su reinado sobre Israel, Salomón empezó a construir la casa de Yahvé. Era el año 480 después de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto. Era el segundo mes del año, mes de Ziv. La casa tenía 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto. El vestíbulo que precedía al santuario de la casa tenía 10 metros de ancho y 5 metros de fondo. Salomón hizo en la casa ventanas con rejas. Edificó junto al muro de la casa una galería en torno al santuario y al lugar santísimo, e hizo habitaciones laterales alrededor. La galería inferior tenía 2 metros y medio de ancho, la intermedia tenía 3 y la tercera 3 metros y medio de ancho, porque fue rebajando alrededor del templo por la parte exterior,
para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La casa fue construida con piedras labradas de antemano con las mismas canteras, a fin de que en la construcción no se escucharan ni martillazos ni ningún ruido producido por instrumentos de hierro. La entrada del piso de abajo estaba en la ala derecha de la casa, y por una escalera se subía al otro piso y de este al de arriba. Cuando se terminó la construcción de la casa, Salomón le puso un cielo raso de artesanos sobre vigas de cedro. Sobre todo el largo de la casa se edificó la galería. Cada uno de sus pisos tenía 2,5 metros de altura. Yahvé habló a Salomón y le dijo: si caminas según mis preceptos, si obras según mis normas y guardas todos mis mandamientos, yo cumpliré lo que dije a tu padre David acerca de ti. Habitaré en medio de los hijos de Israel, en esta casa que estás construyendo, y no abandonaré a mi pueblo. Salomón llevó hasta su término la construcción de la casa de Yahvé. Cubrió las paredes de la casa al interior con planchas de madera de cedro desde el suelo hasta las vigas, quedando así todo el interior de madera. El suelo lo cubrió con planchas de cipres. Dispuso en el fondo de la casa un lugar santísimo, de 10 metros de largo, forrado de cedro desde el piso hasta las vigas. La parte anterior de la casa, el lugar santo, medía 20 metros. En todo el interior la madera estaba escupilada con figuras de calabazas y guirnaldales de flores. Así todo era de cedro y no se veía la piedra. El lugar santísimo en lo más interior de la casa estaba destinado para recibir el arca de la alianza de Yahvé. Tenía 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto, y estaba cubierto de oro fino. En la parte anterior de la casa levantaron un altar de cedro cubierto de oro. Salomón cubrió todo el edificio de oro, absolutamente todo. Dentro del lugar santísimo puso 2 querubines hechos de madera de olivo silvestre, de 5 metros de alto. Cada uno de sus alas tenía 2,5 metros de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. Los 2 querubines tenían exactamente la misma hechura y las mismas medidas, 5 metros de alto. Colocó los querubines dentro de la casa con las alas desplegadas, de manera que, por el lado exterior, una ala tocaba la pared y en el medio de la casa las alas de ambos se tocaban. Salomón cubrió de oro los 2 querubines. Las paredes de la casa fueron esculpidas en todo su contorno, con figuras de querubines, de palmas y guirnaldas de flores, tanto en el interior del lugar santísimo como en la parte anterior. Salomón cubrió de oro el piso, tanto en el lugar santísimo como en la parte anterior. Hizo la puerta del lugar santísimo de madera de olivo silvestre. El dintel y los postes ocupaban la 1/5 parte del total de la puerta. Esculpió en ellas figuras de querubines, palmas y guirnaldas de flores, y revistió con oro tanto los querubines como las palmas. A la entrada del lugar santo puso puertas con postes de olivo silvestre, siendo las 2 hojas de madera de cipres. Ambas hojas eran de 2 tablones unidos por bisagras. Estas también se esculpieron con querubines, palmas y guirnaldas de flores, y todo se cubrió con láminas de oro. Luego edificó el patio interior con 3 filas de piedras y arriba tablones de cedro. El 4º año del reinado de Salomón, en el mes de Siv, se pusieron los cimientos de la casa de Yahvé, y el año 11, en el mes de Bul,
que es el mes octavo, fue terminada en todas sus partes, conforme a todos los planos. La construcción había demorado 7 años. Capítulo 7. Después Salomón edificó su casa en 13 años, la terminó totalmente. Primero estaba la casa o palacio Bosque del Líbano, de 50 metros de largo por 25 de ancho y 15 de alto. Se alzaba sobre 4 filas de columnas de cedro que soportaban soleras de cedro. Las soleras eran 45 en total, o sea, 3 filas de 15. Estaban puestas sobre las columnas y soportaban un cielo de cedro. Había 3 filas de ventanas con celosías, 45 en total, 15 por cada fila y cada una frente a otra cada 3 pasos. Todas las puertas y ventanas eran cuadrangulares y quedaba una frente a la otra. Luego venía el salón de las columnas, al que dio 25 metros de largo y 15 de ancho, con un vestíbulo por delante. Había también un salón del trono, donde Salomón administraba la justicia, y que se llamaba Salón del Juicio. Cubierto de cedro desde un extremo hasta el otro, la casa donde él vivía estaba en otro patio, detrás del salón, pero de forma parecida. Y se hizo otra casa para la hija de Faraón que Salomón había tomado por esposa. Todos esos edificios eran de piedra selecta, tallada a medida, aserrada por dentro y por fuera, desde los cimientos hasta las comisas. Incluso los cimientos eran piedras excelentes, grandes piedras de 5 y 4 metros cada una. Y por encima había piedras selectas labradas a medida y madera de cedro. El patio grande tenía en derredor 3 filas de piedras talladas y una fila de tablas de cedro labrado, igual que el patio interior de la casa de Yahvé y su vestíbulo. El rey Salomón mandó a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, pero su padre era de Tiro y artesano en bronce. Este Hiram era muy inteligente y entendido, capaz de hacer cualquier tipo de obra de arte con este metal. Fue donde el rey y ejecutó todos sus trabajos. En primer lugar, fundió 2 columnas de bronce, cada una de 9 metros de alto, un hilo de 6 metros media la circunferencia de cada columna. Fundió asimismo 2 capiteles de bronce de 2 metros y medio de alto, rodeados como de una red de cadenas entrelazadas entre sí, para ponerlas como remate de las columnas. Moldeó en bronce granadas 2 filas alrededor de cada trenzada, 400 en total, 200 en cada capitel. Los capiteles que estaban en la cima de las columnas tenían forma de azucenas. Asentó las columnas junto al vestíbulo del templo, una a la derecha llamándola Yaquín y otra a la izquierda, y la llamó Boaz. Así quedó terminada la obra de las columnas. También de bronce fundido hizo una gran concha, conocida por el nombre de mar, completamente redonda, que tenía 5 metros de borde a borde y 2 metros y medio de altura. Un hilo de 15 metros medía su contorno. Debajo del borde había calabazas todo en derredor. Daban la vuelta a lo largo de los 15 metros, dispuestas en 2 filas y fundidas en una sola pieza. El mar se apoyaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Las partes traseras de los bueyes quedaban hacia adentro.
El espesor de la concha era de un palmo y su borde era semejante al borde del cáliz de una azucena abierta. Contenía 2000 medidas. Hizo también 10 basas de bronce de 2 metros de largo, por 2 de ancho y 1,5 de alto. Las basas estaban construidas así. Tenían paneles y los paneles estaban entre listones. Sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones. Por encima y por debajo de los leones y de los toros había adornos. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce y ejes de bronce. Sus 4 pies tenían asas para soportar sus piletas. Eran fundidas igual que los adornos. La boca de la pileta estaba medio metro más arriba que la parte superior de la casa. Esta boca era redonda y tenía las mismas esculturas que la basa. Las 4 ruedas estaban bajo los paneles y sus ejes formaban un solo cuerpo con la basa. Las ruedas tenían una altura de 70 centímetros. Se parecían a las ruedas de un carro que venían de fundición con sus radios, sus llantas y sus cubos. Había 4 asas en los 4 ángulos de cada basa, formando un cuerpo con la basa. La parte superior de la basa formaba como un círculo de medio codo de altura, unido a los paneles, haciendo un solo cuerpo con ellos. Hiram grabó sobre sus paneles querubines, leones y palmeras, e hizo todas las basas de una misma fundición y de un mismo tamaño. Hizo también 10 piletas de bronce con capacidad para 40 medidas cada una. Medían 2 metros y las columnas y las colocó sobre cada una de las basas. Las basas las colocó así: 5 al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo. La gran pileta o mar la colocó a la derecha de la casa hacia el sureste. Hiram hizo también los ceniceros, las paletas y unos calderos chicos para el agua. Hiram terminó todo lo que Salomón le había encargado para la casa de Yahvé. Las 2 columnas, las molduras de las 2 capiteles que había encima de ellos, los trenzados para recubrir las 2 molduras de estos, las 400 granadas en 2 filas para los 2 trenzados, las 10 basas con sus respectivas piletas, la gran pileta o mar con las 12 bueyes sobre los de que descansaba, los ceniceros, las paletas y los calderos chicos. Todos estos objetos eran de bronce brillante. El rey los hizo fundir en las llanuras del Jordán, muy cerca de Adam, entre Sucot y Sartán, en tan enorme cantidad que no se pudo calcular el peso del bronce. Salomón puso en la casa de Yahvé todos los objetos que había mandado hacer: el altar de oro y la mesa de oro donde se ponían los panes de la ofrenda, los candeleros de oro fino, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, delante del lugar santísimo, las flores, las campanas y las desapiladeras de oro, tijeras para arreglar la luz de las velas, las cucharas, los cuchillos y los calderos pequeños, las copas y los braseros de oro fino, las bisagras de oro para las puertas del lugar santísimo y del templo. Así fue concluida toda la obra que hizo el rey Salomón para la casa de Yahvé. Salomón hizo traer toda lo consagrado por David, su padre, la plata, el oro y todos los otros objetos, y los puso en los tesoros de la casa de Yahvé. Capítulo 8. Salomón congregó en Jerusalén a todos los jefes de Israel, a los jefes de sus tribus y a los príncipes de sus familias,
para subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David llamada Sión. Consagración del templo. Todos los hombres de Israel se reunieron junto a Salomón en el mes de Etanim, que es el 7º del año, en la fiesta de los chozas. Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza de Yahvé y la tienda que la cubría, con todos los objetos sagrados que había en ella, y los subieron a la casa de Yahvé. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que no se podían contar. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su sitio en el santuario, el lugar santísimo bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían sus alas y formaban como un toldo encima del arca y sus barras. Estas barras eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que precede al lugar santísimo, pero no se veían desde afuera, y permanecieron allí hasta el día de hoy. En el arca no hay nada fuera de las 2 tablas de piedra que Moisés colocó allí en el Horeb, cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Yahvé, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia, pues la gloria de Yahvé había llenado su casa. Entonces Salomón declaró: Yahvé ha dicho que permanecía en una especie nube. Así pues, la casa que he edificado será tu morada, una morada en que permanecerás para siempre. El rey se volvió para bendecir a toda la asamblea de Israel. Todos estaban de pie, y dijo: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló personalmente a mi padre David, y que en este día ha cumplido lo que lo había dicho. Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar una casa en la que esté mi nombre. Hoy, sin embargo, he elegido a Jerusalén para que esté allí mi nombre, lo mismo que he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo. Mi padre David deseaba edificar una casa para el nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé le dijo: Ha sido bueno que pensaras edificar esta casa, pero no la harás tú sino tu hijo, nacido de tu sangre. Él edificará esta casa para mi nombre. Yahvé ha cumplido su palabra. He sucedido a mi padre David, y me he sentado en el trono de Israel, como él lo había prometido, y he construido esta casa para el nombre de Yahvé. Con el documento de alianza que Yahvé pactó con nuestros padres, cuando los sacó de la tierra de Egipto. Oración de Salomón. Entonces Salomón se puso ante el altar de Yahvé, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo, ni en la tierra. Tú eres fiel a tu alianza y tienes compasión con tus siervos cuando te sirven con sinceridad. Tú habías anunciado este día a mi padre David, tu servidor. Hoy vemos que has sido fiel a tus palabras y has cumplido tus promesas. Y ahora, oh Yahvé, Dios de Israel, cumple bien esta otra promesa que le hiciste a David, diciendo: Siempre habrá uno de tus hijos para servirme y reinar sobre Israel, con tal que tus hijos se comporten y me sirvan como lo has hecho tú. Cumple pues la palabra que le dijiste a David mi padre. Pero, ¿será posible que Dios viva en medio de los hombres?
Si los cielos invisibles no pueden contenerte, ¿cómo permanecerás en esta casa que yo te he construido? Escucha pues la plegaria y las súplicas que tu siervo hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del que tú mismo dijiste. En él estará mi nombre, y dígnate escuchar las oraciones que haré en este lugar. Escucha mi plegaria y la de Israel tu pueblo, cuando recen en este lugar. Desde tu morada celestial escucha y perdona. Vendrán a este lugar los que son acusados de algún crimen y juran que son inocentes. Cuando se presenten en esta casa ante tu altar, escucha tú desde los cielos y haz justicia. Castiga al malo, haciendo recaer sobre él todo el mal que hizo, pero declara inocente al que obra rectamente, premiándolo según tu justicia. Si los israelitas son derrotados por sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelven a ti y confiesan su pecado, rogando y suplicando en esta casa, escúchalos desde el cielo y perdona el pecado de Israel. Devuélvelos a la tierra de sus padres. Cuando tengan sequía, porque pecaron contra ti, si luego rezan en este lugar, confiesan su maldad y se arrepienten en sus pecados a consecuencia de sus apuros, escucha desde los cielos y perdona a Israel. Enséñales el buen camino que deben seguir y envía lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Cuando haya hambre en el país, cuando haya peste, plaga del trigo, langosta o pulgón, cuando el enemigo tenga sitiada una de sus ciudades en toda calamidad y enfermedad, escúchalos. Sea cual sea el motivo de la súplica, si un hombre verdaderamente arrepentido te ruega y extiende sus manos hacia tu casa, escúchalo desde tu morada celestial. Perdona, actúa y da a cada uno según lo merezca, pues solo tú conoces el corazón de todos. Así los hombres te respetarán toda su vida y vivirán en esta tierra que diste a nuestros padres. Vendrá un tiempo en que los extranjeros que no pertenecen a tu pueblo, Israel, también tendrán noticias de tu gran nombre, de tu fuerza y de tu poder. Si uno de ellos viene de una tierra lejana a rezar a tu casa, escúchalo desde tu morada celestial y haz todo lo que te haya pedido. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y te temerán como te teme Israel. Y sabrán que ese es el lugar donde se invoca tu nombre, en esta casa que yo he construido. Cuando tu pueblo vaya a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le hayas señalado, y supliquen a Yahvé, vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia esta casa que yo he construido para tu nombre, escucha tú desde los cielos su oración y plegaria y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú irritado contra ellos los entregues al enemigo, y sus vencedores los lleven al país enemigo, lejano o próximo, si se convierten en su corazón en aquella tierra, diciendo, hemos pecado, hemos sido perversos, somos culpables. Si se vuelven a ti y de todo corazón y con toda su alma en el país de sus enemigos, que los deportaron y te supliquen vueltos hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú eligiste y hacia la casa que he edificado para morada de tu nombre, escucha tú desde los cielos lugar de tu morada, y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las rebeliones que te ha traicionado, y concede que hayan compasión entre los que los deportaron y les tengan piedad, porque son tu pueblo y tu heredad, los que sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a las de tu pueblo, Israel,
escuchándolos cuando clamen hacia ti. Porque tú los separaste para que fueran tu herencia entre todos los pueblos de la tierra, como dijiste por boca de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Al terminar Salomón esta plegaria y esta súplica, se levantó de delante del altar de Yahvé, del lugar donde estaba arrodillado con las manos extendidas hacia el cielo, y se puso de pie para bendecir a toda la asamblea de Israel, diciendo en alta voz: Bendito sea Yahvé, que ha dado paz y reposo a su pueblo, Israel, según se lo había prometido. No ha faltado a ninguna de las promesas que hizo por boca de Moisés su siervo. Que ahora Yahvé esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que incline nuestro corazón hacia Él, para que caminemos por sus caminos y guardemos todos los mandamientos, los decretos y las ceremonias que ordenó a nuestros padres. Que mis súplicas a Yahvé permanezcan día y noche en su presencia, para que me dé lo merecido a mí, tu siervo, y a todo su pueblo según las necesidades de cada día, para que todos los pueblos sepan que Yahvé es Dios y que no hay otro. Así los corazones de ustedes estarán enteramente con Yahvé, nuestro Dios, para caminar según sus preceptos y para guardar sus mandamientos como hoy. El rey y todo el pueblo con él ofrecieron sacrificios ante Yahvé. Salomón ofreció como sacrificio de comunión 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue inaugurado la casa de Yahvé. Aquel día el rey consagró el interior del patio que está delante de la casa, pues ofreció allí el holocausto, la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión. Porque el altar de bronce que estaba ante Yahvé se hizo chico ese día, para contener todas las víctimas sacrificadas. En aquella ocasión celebró Salomón la fiesta de las chozas, y con él todo Israel. Era una gran asamblea, pues habían venido desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Estuvieron en presencia de Yahvé durante 7 días y 7 noches. El día octavo despidió al pueblo, bendijeron al rey y se fueron a sus casas, alegres y contentos por todo el bien que Yahvé había hecho a su siervo David y a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.